La falta de un testimonio, la falta de entendimiento de la palabra de Dios ocasiona que no veas testimonios en tu vida. Pero cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, yo voy a entender la palabra de Dios y voy a tener credulidad en la palabra de Dios porque yo veo que está haciendo efecto en mi vida. Y si yo veo que está haciendo efecto en mi vida, yo tengo que seguir creyendo lo que la palabra de Dios dice, porque de acuerdo a Isaías 55, dice que la palabra no va a regresar vacía sin antes hacer el efecto con el cual yo le envío. ¿Quién es el que tiene que enviar la palabra? ¿El que ora por mí o yo mismo? Y si vemos demasiados cristianos pidiendo oración, quiero que oren por esto, quiero que oren por esto, quiero que oren por mis hijos, quiero que oren por mi esposa, quiero que oren por mis finanzas. Y siempre piden oración por sus finanzas, pero nunca siembran una semilla. Mucho silencio. ¿Sí? Entonces, nuestros testimonios y nuestro entendimiento se va a aumentar y vamos a recibir lo que nosotros creemos cuando nosotros activamos estos ingredientes: fe, credulidad, conocer la verdad. Jesús claramente dice: conocerá la verdad. ¿Y qué va a suceder? Cuando en el libro de Juan 1:14 dice Jesús, lleno de gracia y lleno de verdad. Cuando tú recibes a Jesús, no solamente, ya me hice cristiano, no. Recibiste la gracia y recibiste la verdad. Y si recibiste la verdad te tiene que libertar de tus enfermedades. Sí, los otros días predicaba cómo Dios te va a dar algo que ya te dio. ¿Cómo Dios te va a dar algo que ya te dio, algo que ya es tuyo? Y vemos demasiados cristianos: oren por mi sanidad. ¿Qué no la recibiste cuando naciste de nuevo? Ya Dios no la tiene, ya te la dio. Amén. Estamos viendo que la falta de fe, la falta de credulidad, la falta de conocer la gracia y la mucha ignorancia causa que la credulidad no construya o no se construya en tu interior. Por eso vemos demasiados cristianos buscando iglesias y iglesia a ver quién le da la mejor alimento. El mejor alimento te lo da la palabra cuando meditas en ella de día y cuando meditas en ella de noche. Pero tiene que haber una iglesia que te enseñe todos estos principios. Amén. La falta de fe viene por no oír de fe. La falta de fe viene por no oír de fe. Amén. Nos escuchan, nos gustan mensajes muy bonitos. Oh, qué bonito predicó. Pero ten seguro que ese mensaje bonito vaya lleno de fe. Porque si el mensaje que escuchas no lleva fe, tú no vas a desarrollar fe. Amén. Escuchamos acerca de la fe y lo que la fe ha hecho en otros. Pero no oigo, por ejemplo, si en este lugar vemos muertos resucitar, amén, esa fe va a entrar en ti. Y esa fe tú la quieres. En este lugar hemos visto deudas saldadas. Esa es la fe que tienes que imitar. En este lugar hemos visto sanidades. Esa es la fe que tienes que buscar. Esos son los testimonios que debemos de escuchar y de oír. Muchos me han oído a mí, me dicen, yo tengo esta pasión por Dios porque yo hice un pacto con Dios y cuando Él me dijo, ándale pues, empieza a predicar en la cárcel. Yo dije, no, yo no voy a la cárcel. Y Dios me dijo, y cuando hiciste el pacto conmigo, sana a mi hija y vas a hacer lo que yo te mande a hacer, ¿dónde está el pacto? Perdóname, pues voy a hacer lo que tú me mandas a hacer.
Ustedes me han oído, pero solamente mi hija Linda y mi hija que fue sanada, Mikey, pasamos toda esa transacción. Digo mi hija Linda porque Mikey ya estaba casado, pero Linda iba conmigo a los doctores y veían todo ese cosa que decían, ella se va a morir. Pero cuando vimos que salió riéndose Linda del doctor, le dijo, ¿qué tienes? Me dijo, dice el doctor que dónde llevamos a operar a Maura, que alguien la operó. ¿Cierto, Linda? ¿Quién la operó? Dios. Lo que Dios hace, lo hace perfecto. Jamás ese cáncer volvió. ¿Tú crees que yo no le voy a agradecer a Dios? Y el día que me mande decir, ¿sabes qué? Hay esto que hacer. No tengo tiempo. No, Señor, yo tengo tiempo. Aunque me parten dos, yo voy y hago las cosas. ¿Por qué? Porque estoy agradecido con Dios. Y eso incrementa tu fe. Amén. Tenemos que oír y oír de fe. ¿Sabes qué sucede cuando oímos de fe? Cuando tú oyes de fe, dentro de ti se construye una fortaleza de credulidad. Si no has experimentado eso, tienes que experimentarlo. Cuando hablas de fe, no importa que te critiquen, que estás loco, no importa lo que digan de ti. Cuando tú hablas de fe, dentro de ti se muestra una fortaleza de credulidad. Y cuando logras tener esa fortaleza de credulidad, hermano, vas a experimentar que las bendiciones te siguen. En vez de que tú las sigas, las bendiciones te siguen. Por fe. Por fe. Tú no tienes que hacer nada más que creer. Porque al que cree, ¿qué sucede? ¿Cuántas cosas te son posibles si tú puedes creer? Si tú le has creído por años al sistema del mundo, ya tienes... yo conocí al Señor a los 38 años y a los 38 años yo no tengo lo que Dios me ha dado en el reino de Dios. Mikey se acuerda de los carros que yo tenía, carros de los picapiedras con un portillo y le dice, salían los pies por abajo. Cuando estábamos y predicaba él, siempre me balconeaba porque decía, mi papá traía un multicarros de multicolores, la puerta café, allá verde y acá roja. Y con portillos en el piso. Y trabajaba y ganaba muy bien. El sistema del mundo me robaba todo. Yo fui el que dice Mike que yo fui el que traje el sistema nuevo de los carros que se paran, llegan en un semáforo y se para el carro. Se pone la luz verde y arranca el carro. Los carros que yo traía se pagaban en cada esquina. Ríanse porque es cierto. Sí. Pero para mí era un carrazo, porque era lo que el mundo me daba. Pero cuando vienes a Cristo, las bendiciones te empiezan a seguir por caminar en fe. Por eso, hermanos, es importante que oigamos y oigamos y oigamos de fe. Porque cuando tú oyes de fe, construyes una fortaleza de credulidad. Entonces, tienes una fe y esa fe crea una fuerza de credulidad y esa fuerza obra a tu favor. Filipenses 2:8. Estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta cuándo obedeció Jesús? Hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? De cruz. Amén. La condición de hombre
Jesús en la condición de hombre, obviamente tenía incredulidad, era un hombre como tú y como yo. Tú y yo somos cristianos, somos seres humanos, pero tenemos una parte de incredulidad. Jesús como ser humano es Dios, no podía operar como Dios porque tenía que operar como hombre, porque si operaba como Dios, rompía una ley de Dios, tenía que operar como hombre y como hombre tenía incredulidad, tenía miedo como tú y como yo, como hombre, no como Dios. Pero él obedeció y fue a la muerte. Pero él se vio muerto y enterrado y nunca iba a resucitar. ¿Cómo se vio Jesús? De acuerdo a Mateo 16, 21, ¿cómo se vio Jesús? Les dijo, yo voy a morir, me van a matar. Pero en Mateo 16, 21 dice, pero al tercer día yo voy a regresar. ¿Tú crees que los discípulos creyeron eso? ¿Quién estaba creyendo? Jesús. So, tú tienes que hacer, ok, ahorita soy pobre, pero mañana soy rico. El que está a tu lado no va a creer, porque él te sigue viendo pobre. ¿Sí? Los discípulos, cuando Jesús le dijo, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Pedro, no, Señor, no permitas que eso suceda. Jesús, cállate, Satanás, sal de él. So, tú tienes que verte de acuerdo a lo que la palabra dice. Si la palabra dice que eres pobre, si la palabra dice que vas a morir enfermo, si la palabra dice que vas a tener enfermo y a los 50 años te vas a morir, se ha hecho así. Pero no dice la palabra eso. So, tú tienes que vivir de acuerdo a la palabra y no de acuerdo al sistema del mundo. Por eso cuando te hablan de la palabra de Dios y de fe, eso tiene que construir una fortaleza de fe, de credulidad, porque la gracia ya la tienes, la recibiste de Dios. La gracia es Dios mismo dentro de ti. La gracia no es una licencia para que tú hagas lo que tú quieras, que al cabo la gracia, Dios te va a perdonar. No, la gracia es el poder de Dios para que no hagas las cosas que el mundo te incita a hacer. Amén. El Espíritu de Dios viene a nosotros cuando obedecemos. Y se manifiesta cuando obedecemos la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios por fe, eso va construyendo una fortaleza de fe. Y la fortaleza de fe va construyendo una fortaleza de credulidad. La palabra de Dios, de acuerdo a Juan 1:14, Juan 1:17, la palabra de Dios está llena de fe, de verdad y de gracia. So, cuando tú y yo recibimos a Jesús, estamos llenos de fe, de gracia y de credulidad. No puedes fracasar en nada. Te digo de nuevo, no puedes fracasar en nada. Si fracasas en algo, es porque no has puesto estos tres ingredientes en línea dentro de tu espíritu. El espíritu tuyo es un espíritu nuevo. Recibiste un espíritu perfecto, el Espíritu de Dios. Cuando tú recibes el Espíritu de Dios, el espíritu malo que tenías fue transformado, fue renovado, se te dio un espíritu nuevo. Solo que la mente, el cuerpo, el alma no son renovados. Ese es el trabajo mío como creyente, que mi mente, mi cuerpo, mi alma se renueven por el espíritu que vive en mí. Yo sigo pensando como pensaba en el mundo. Yo sigo viendo las cosas que yo veía. ¿Sí? Yo todavía veo un partido de fútbol y quisiera jugar. Y tengo la juventud y la fortaleza para hacerlo, pero digo, no, ya no. Porque ya no voy a poder jugar como lo hacía. Ya no voy a poder pelear, ya no voy a poder romper pies, narices a codazos y todo eso, ya no lo voy a poder hacer. Eso, ¿para qué lo hago? Pero mi carne y mi mente quieren hacer eso, pero mi espíritu dice, no. ¿A quién voy a obedecer? Al espíritu. ¿Sí? Y no quiero que me vean jugar porque a lo mejor me contratan. Amén. Les voy a mandar una fotografía. ¿Cómo se llama el estadio ese, Mikey? ¿De Liverpool? ¿Cómo? El estadio, ¿cómo se llama? Ese estadio.
Le voy a mandar una foto jugando ahí. Me van a contratar. Aleluya. Hermano, nosotros tenemos que controlar nuestras emociones, nuestro alma, nuestro sentimiento por el Espíritu. La gracia controla todas esas cosas. La gracia no es autoridad de decir, ay no, el servicio hoy a las 8 de la mañana, tengo que levantarme a las 5 e ir. No, mejor voy a hablar que no. Eso quiere mi cuerpo, pero mi espíritu dice, ve, tienes una responsabilidad. ¿A quién voy a obedecer? ¿A mi mente o al Espíritu? ¿De quién voy a tener recompensa? De Dios. De Dios. La palabra de Dios está llena de gracia y de verdad. Lo vimos en Juan 1:14. Ahora, Pablo nos dice en 2 de Timoteo 1:17, Dios no te dio un espíritu de miedo. En otras palabras, Dios no te dio un espíritu de incredulidad, sino que Dios te dio, su espíritu está lleno de poder, lleno de amor, y tiene un dominio propio, puede dominar tus propias inquietudes, tus propios deseos. Ese es el espíritu que Dios nos dio, de acuerdo a 2 de Timoteo 1:7. Cada uno de nosotros necesitamos fe y necesitamos creer para construir poder, amor y dominio propio. Ese es el mismo espíritu que recibió Jesús. Es el mismo espíritu que recibimos cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Nacimos del Espíritu, somos del Espíritu, de acuerdo a Juan 3:6. Amén. Jesús fue a la muerte de cruz. Él sabía que tenía que morir. Él también sabía que tenía que sufrir, pero también sabía que tenía que resucitar. A lo mejor tú te enfermas, está bien, pero tú sabes que por las heridas de Jesús no vas a ser sanado. Ya fuiste sanado. A lo mejor tú pasas una escasez financiera, está bien, pero tú te atreviste a traer una semilla y esa semilla fue y te va a traer, de acuerdo a la palabra, 100 veces más. ¿Cuánto vas a recibir? ¿Qué tenemos que hacer? Creer, porque el que cree. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, hermanos, tu victoria comienza. Por eso es importante conocer los principios del reino de Dios. Tú y yo somos ciudadanos de un reino. Y si somos ciudadanos del reino, nuestro gobierno tiene la responsabilidad de darnos todo lo que necesito. ¿Yo por qué voy a buscar lo que el mundo tiene si como ciudadano del reino de Dios, toda la riqueza común que Dios tiene es mía? ¿Tú has visto un hijo de un rey trabajando para vivir? Porque nosotros trabajamos para vivir. Nosotros trabajamos para desarrollar el don que tenemos, pero no trabajamos para sobrevivir. Porque tú eres un ciudadano del reino de Dios, tu gobierno es responsable de ti. Cuando tú vives la vida del reino, no pobreza, no enfermedad, no escasez. ¿A quién estás agradando? ¿A quién? Al rey, al que gobierna. Pero si tú vives pobre, en escasez, enfermo, y dices que eres un hijo de un rey, estás deshonrando al rey. Amén. Aleluya. Esa es la introducción, ya voy a empezar la prédica. Ok. Jesús obtuvo la victoria. Él ya pagó para que tú tengas la victoria. Él fue a la cruz y por la redención pagó por mí y pagó por ti. A través de esa redención nos dio de su gracia. Nos dio verdad para obtener victoria en todo lo que yo voy a confrontar en mi vida. Tú y yo vamos a confrontar cosas, pero como estamos en Cristo, de modo que si alguna está en Cristo, que somos nuevas criaturas. Como estamos en Cristo, tenemos victoria en todo lo que yo confronte en mi vida. Tenemos victoria porque Jesús nos dice en Juan 10:10, en el mundo
tendrás aflicción. Pero el 10:10 dice, el ladrón ha venido a robar, a matar y destruir. Pero yo vine para que tú tengas una vida escasa, una vida enferma, una vida sin trabajo. ¿Para qué vino Jesús? Para que tú tengas vida. ¿Y qué tipo de vida? En abundancia. ¿Cuántos tenemos vida en abundancia? Amén. De acuerdo a la vida en abundancia que tenemos, las naciones tienen que venir a pedirte prestado a ti. En otras palabras, el gobierno de Chicago te va a pedir dinero prestado para pagar las deudas que tenga. ¿Lo creen o no lo creen? Aleluya. Ok, el trabajo de nosotros es mantener la gracia, desarrollar la gracia, construir fe, construir credulidad para obtener lo que la gracia tiene que está dentro de mí. La verdad, para mantener la gracia, la fe y la verdad, para que esto se vayan manifestando en nuestro diario vivir. Fe, creer es una fuerza sobrenatural. Fe y creer es una fuerza sobrenatural. Fe y creer es una fuerza sobrenatural. Si tú usas lo natural, estás usando tu fuerza. Si tú usas lo sobrenatural, estás usando la fuerza de Dios. ¿Cómo vas a obtener la victoria? Usando tus fuerzas, usando la fuerza de Dios. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de dejar usar nuestras fuerzas. Sí. Es tiempo de meditar la palabra. Es tiempo de hablar la palabra. Es tiempo de cerrarte en tus closets, en tu tiempo libre y hablar, meditar la palabra, orar la palabra. Yo les he ayudado a muchos. Les envío con oraciones de confesión bien temprano en la mañana. Amén. ¿Cuántos la leen? Porque cuando les preguntan, oh, no la he leído, dije, yo matándome, desvelando. Son oraciones llenas de fe porque son oraciones de la palabra de Dios. Deuteronomio 30, la última que envié, si te arrepintieres e hicieras las cosas como yo te digo, vas a ser bendecido. Te voy a bendecir en este campo, te voy a bendecir en el país que yo te llevo. Pero la condición es que obedecer a Dios. Si yo no obedezco a Dios, yo no tengo que esperar las bendiciones que dice la palabra. Yo tengo que obedecer a Dios, yo tengo que creer lo que Dios dice, yo tengo que usar fe para caminar en lo que Dios dice. Sí, yo creo en Dios, pero mi renta se cumple mañana y no tengo. Tengo que ir a pedir. Sí, entonces no le has creído a Dios. Si tu renta te vence mañana, espérate mañana a las 12 de la noche. Si Dios no funcionó, entonces ve al mundo, pero el mundo no te va a ayudar. ¿Están conmigo? ¿Cuántos creen la palabra? Aleluya. Déjame tomar agua para que no se seque el mensaje. Ay, aleluya. Ok. Cuando nosotros construimos fe y credulidad, podemos obtener lo que la gracia tiene. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la gracia está en ti y la verdad está en ti. Cuando tú tienes fe y credulidad, estas dos cosas se van a ir manifestando en tu vida, en tu diario vivir. Fe crea una fuerza sobrenatural junto con la credulidad. Esta fuerza sobrenatural opera en cada creyente que le da valor a la gracia. Amén. La mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia era una mujer que adoraba a dioses, ídolos. Pero cuando escuchó de Dios, de Jesús, solo puedes ver en Marcos 7. Le dijeron, Jesús está aquí. Ya todos los dioses que ella había adorado, tenía una hija joven endemoniada. No había pasado nada. Cuando le dijeron, Jesús está aquí, ella dijo, pero yo adoro otros dioses, yo tengo estatuas en mi casa. ¿Qué hago? Voy a seguir a Jesús. Cuando llegó esta mujer sirofenicia a Jesús, le dijo,
Yo dejé a mi hija endemoniada en la casa, el demonio la tiene. Allá la dejé con Satanás, yo vengo contigo. Pero Jesús le dice para probar su fe, porque sabía que esta mujer adoraba a dioses. Para probar su fe, Jesús le dice: mujer, ¿no está bien que yo le quite la comida a mis hijos y se la dé a los perros? Y ella dijo: aún los perros comen borona. Ella se conformaba con una borona de Jesús. Jesús le agradó y le dijo: mujer, tu fe es grande. Ve, el demonio ha dejado a tu hija. Cuando llegó esta mujer a su casa, su hija estaba completamente libre. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita Dios? Fe. Darle valor a la gracia. Porque Jesús, lleno de gracia y lleno de la verdad. Esta mujer fue y le dijo: yo le voy a dar valor a la gracia, a la verdad, a la palabra que Jesús hable. Cuando yo le doy valor a lo que él habla, la situación, el demonio de su hija le salió. Amén. El joven endemoniado igual. El demonio lo echaba al fuego, lo aventaba al agua y se lo trajeron a Jesús. Y los discípulos no lo pudieron echar afuera porque discutían entre ellos. Y Jesús dijo: ustedes no lo pueden echar fuera porque discuten entre ellos, entre ustedes. Tráiganmelo. El padre, un padre angustiado, le dijo: Señor, ya se lo llevé a tus discípulos y no ha pasado nada. Jesús le dijo: al que cree, todo le es posible. El padre le contestó: Señor, yo creo, pero ayuda a mi credulidad. Hermano, yo venía pensando ahorita, si tú ves muchos cristianos orar, siguen orando como Jesús los enseñó en el libro de Lucas. Jesús enseñó así porque así se oraba en el Antiguo Testamento. Jesús todavía no resucitaba. No podía orar como en el Nuevo Testamento. Tenía que decir como se oraba en el Antiguo Testamento. Y tú si sigues la revelación de Dios, ves que muchos, aún pastores, siguen orando como en el Antiguo Testamento. Jesús, te pido, Señor, te pido, si es tu voluntad, Señor Padre nuestro que estás en los cielos, porque así enseñó Jesús. No, Jesús enseñó así en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, después de su muerte y la resurrección, si tú ves en el libro de los Hechos, nunca oraron como oraron en el Antiguo Testamento. Amén. Después, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos 1:3, dice la Escritura: Jesús se apareció después de 40 días de hablar del reino de Dios. Ya no los enseñó a orar, porque ya estaban en el reino de Dios. Y cuando te conectas en el reino de Dios, les dijo Jesús: mira, van a venir el día que estén en el reino, y cuando estén en el reino, solamente traigan el reino a la tierra. Ya no dijo Padre, Señor Padre nuestro que estás en los cielos. No, nosotros tenemos la autoridad, porque lo primero que Jesús hizo cuando resucitó, en el libro de Mateo 28:18, dijo: toda autoridad me fue entregada a mí, del cielo y de la tierra. Por lo tanto, ustedes vayan y hagan lo mismo. Usen la autoridad, usen el poder que yo les estoy dando. Y hoy seguimos viendo: Señor, si tú permites, si es tu voluntad, Padre, te pido que sanes. Él ya no va a hacer nada porque tú tienes la autoridad. ¿A quién le dio autoridad? A ti. A ti. Sí. Y todavía seguimos orando como en el Antiguo Testamento, porque así te enseñaron o así has oído. Pero aquí acabamos de terminar 10 semanas de clase de intercesión, y el viernes que venimos a orar, las hermanas que oraron me impresionaron, porque sí aprendieron lo que oraron en la clase. Oraron la palabra. Cuando tú oras la palabra, estás orando palabra de fe. Así nos enseñó Jesús. Él no podía violar. Él no podía violar la ley. Tenía que cumplir la ley. Por eso, mientras él no moría y no resucitaba, tenía que cumplir la ley. No la tenía que violar, la tenía que cumplir. Y si en el Antiguo Testamento oraban como él les dijo, así tenía que hacerlo. Él no vino no, yo soy el Hijo de Dios, yo voy a hacer como yo quiera. No, él tenía que cumplir la ley.
Cuando vino Nicodemo, un gran hombre de Dios, fariseo, no creía en Jesús, pero cuando vio lo que hizo, este hombre sí viene de Dios. Porque las cosas que él hace nadie las puede hacer si no está Dios con él. Jesús, yo quiero hacer esas cosas que tú haces. Nicodemo, para hacer las cosas que yo hago tienes que nacer de nuevo. Sí. Hace 8 días decía, y lo estamos viendo hoy en día, lo seguimos viendo de pastores. Y no le hace que me sigan criticando pastores, yo lo voy a seguir diciendo porque tienen que entender. Yo no permito que me digan siervo, porque ninguno de ustedes es siervo. Son hijos de Dios. Y cuando me dicen siervo, yo no soy siervo. Tú serás, yo no. ¿Cuántos miembros tienes en la iglesia? Ninguno. ¿Y cómo eres pastor? Es que yo solamente tengo ciudadanos, yo no tengo miembros, porque no es un club social. Es una colonia del reino de Dios. ¿Sí? Siervos, hermanos, las iglesias se llaman siervos porque ellos son un asilo de niños sin padre. Son un asilo de niños sin padre, son huérfanos. Tienen a Dios como Dios, pero no tienen a Dios como Padre. Tú tienes a Dios como Padre, ya no eres un siervo, eres un hijo de Dios. Porque el hijo no sabe lo que hace el padre. El siervo no tiene autoridad de lo que hay en la casa del padre, solamente el hijo. El siervo no tiene derecho a lo que le pertenece al padre y le pertenece al hijo, solamente el hijo. Por eso mientras tú te pongas en la posición de hijo, vas a recibir todo lo que tu padre tiene. Amén. Construir fe. Estoy terminando. Ok. Él fue a la cruz por mí y por ti y pagó nuestra redención. Nos dio gracia, nos dio verdad para que nosotros tengamos victoria en todo lo que confrontemos en nuestra vida. El trabajo de nosotros mientras estemos en esta tierra es desarrollar, construir fe y credulidad. Para obtener lo que la gracia tiene, tiene, está en mí, la verdad también está en mí. Y cuando yo hago fe y credulidad, voy a ir desarrollando en mi diario vivir. Amén. La gracia, hermanos, la gracia es continua. La credulidad es continua, nunca se detiene. En el libro de Lucas 17 nos da un ejemplo que la fe es como un siervo de nosotros. La gracia es continua. La credulidad es continua. No te debe de parar. Si tú le creíste a Dios por una cosa, vamos a decir, por un carro, la gracia te trae el carro. Ahora ya tienes el carro. Tú tienes que seguir creyendo. La gracia no se tiene que parar ahí. La gracia es continua. Te hace un milagro hoy, te tiene que hacer otro mañana. El estilo de vida de nosotros en el reino de Dios no es esperar un milagro cada mes. El estilo de vida tuya es milagros cada día. ¿Qué es un milagro? Algo sobrenatural. Todos los días de tu vida tiene que pasar algo sobrenatural en tu vida. Eso es un milagro. No esperar, esperé. Yo he oído testimonios. Yo le estuve creyendo a Dios por mi esposo. Y yo lo escuché, te lo voy a decir como lo escuché, de pastores. Parece que se enojen. Una pastora pasó y dijo, le doy gracias a Dios. Por 40 años estuve orando por mi esposo. Finalmente vino a Cristo. A las 2 semanas se murió, pero se fue con el Señor. Ese testimonio a mí no me impacta. ¿A ti te impacta? Y si lo escuchas de un pastor, crees porque te lo dice un pastor. Los testimonios son continuos. Los milagros son continuos. La gracia es continua. La gracia no se detiene, la gracia no se para. Tú recibes un milagro hoy, gracias Dios. Te doy gracias por este milagro,
mañana quiero otro. Y tienes que usar los mismos principios para recibir milagros. ¿Cuál es el principio? Fe, credulidad. Porque fe y credulidad es un poder sobrenatural que está en ti. Está en cada uno de nosotros. Amén. Y va a operar de esa manera. Debemos de conocer el poder de la credulidad y usarlo. Hermanos, en Mateo 8:1, el centurión, vamos a ir a Mateo 8:1. Jesús vino a cumplir la ley. Amén. En Mateo 8:1 vemos a este leproso. Este leproso vino y le dijo: Jesús, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué le dijo Jesús? Quiero, sé limpio. Jesús, el Hijo de Dios, no violó la ley. Aquí vemos que la cumplió. Porque cuando este leproso vino con Jesús, le dijo Jesús al leproso: ve y preséntale a los sacerdotes la ofrenda que es por quedar limpio. ¿Sí? Jesús no violó la ley, cumplió la ley. Porque cuando un leproso era sanado, tenía que ir a la sinagoga y presentar un sacrificio. ¿Sí? No violó la ley. Jesús, lleno de gracia y lleno de poder. Amén. Ok, seguimos. Voy a simplificar. Falta de credulidad. ¿Qué ocasiona la incredulidad? Al principio les dije, ¿qué ocasiona la incredulidad? El profeta Oseas nos da la clave. Oseas 4:6. No dice el mundo. En Oseas 4:6 no se refiere a la gente inconversa. El Oseas 4:6 se refiere a ti, se refiere a mí. Mi pueblo, no otro pueblo. El pueblo de Dios. Le falta sabiduría. Por eso, por falta de sabiduría, mi pueblo perece. ¿Sí? Eso es una responsabilidad para ti como ministro, para ti como creyente, porque no solamente la responsabilidad de predicar es del pastor, tuya también, porque tú eres un creyente nacido de nuevo, y en ti tiene que haber la sabiduría suficiente para que tu familia no perezca. Si tú no tienes la sabiduría correcta de la palabra, tu familia va a perecer. ¿Sabes cómo queremos arreglar las situaciones cuando nuestra familia perece? Ay, voy a pedir que oren por mí. No, tú tienes que venir a tener sabiduría. La oración es buena. Tenemos una línea de oración y están sucediendo milagros. Pero si Dios ya hizo un milagro en mi vida a través de la línea de oración en vivo, yo tengo que vivir esa vida de milagros. Para recibir esa vida de milagros, tengo que venir al reino de Dios, recibir a Jesús como Señor y Salvador y ir preparando, meditando la palabra, porque de aquí en adelante el estilo de vida mío es de milagros, porque yo recibí la gracia y la gracia que recibí no fue de un día, es continua. Es continua. Amén. ¿Cuántos lo creen? La gracia que recibimos es continua. El pueblo de Dios tiene todo en el reino de Dios. Amén. Tú, como creyente, como hijo de Dios, tienes todo en el reino de Dios. ¿Cómo que tengo todo? ¿Por qué no lo tengo en la tierra? Porque no has usado fe, no has usado credulidad y no has caminado, no le has dado valor a la gracia. Efesios 1:3 claramente nos dice: Cristo Jesús me ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aún antes de la fundación del mundo, las bendiciones ya estaban establecidas para ti. No las has traído a la tierra porque has padecido falta de conocimiento, falta de revelación, falta de entendimiento. Pero cuando tú te conectas a la sabiduría de Dios, que no te falte entendimiento, estas bendiciones te van a perseguir a ti. Entonces tu estilo de vida siempre va a ser de milagros, de señales y de prodigios. Amén. El pueblo de Dios tiene todo en el reino de Dios, pero lo desechan. Dios no los destruye. Escucha eso. De acuerdo a Oseas 4:6, Dios no te destruye. Es que Dios se lo quiso llevar. No.
Es que Dios me mandó esta enfermedad para probarme. No. Es que no tengo dinero porque Dios me está probando. No. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se murió de 40 años, Dios se lo llevó. No, Dios no se lleva muertos. Se llevó a Elías y a quién más, a Enoc. No murieron, se los llevó vivos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocerá la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Lo que tú estás padeciendo ahorita, escasez, lo que estés padeciendo, era hasta el día de hoy por falta de conocimiento. Pero hoy estás conociendo la verdad y la verdad que te está haciendo libre. Amén. El pueblo de Dios tiene todo en el reino, pero lo desechan. Dios no los destruye. Ellos mismos se destruyen. No quieren caminar por fe. No le dan valor a la gracia. No desarrollan credulidad. Y al último me decía, no diezman. No muestran compasión. No muestran responsabilidad a Dios. Nos olvidamos de sus principios. Cuando nosotros nos olvidamos de sus principios, Él se olvida de nosotros. En Mateo 8, 5, 10, de cierto os digo que aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión, su siervo se puso grave, se puso enfermo, vino con Jesús y le dijo, no soy digno, no eres digno que vengas a mi casa, envía la palabra. Envió la palabra y ¿qué sucedió con el siervo? Se sanó. Después en el libro de Juan 4, 47 a 56, lo puedes leer, estoy terminando, pero te quiero que escuches esto, lo puedes leer. En el libro de Juan 4, habla del oficial, el hijo del oficial del rey. En otras palabras, podía ser centurión, podría ser general del ejército romano, muy malo, perseguía a los judíos, mataba a los judíos, no quería a los judíos. Su hijo aparentemente se enamoró de una judía y huyó de la casa. En el camino le pasó algo y el joven se iba a morir, lo trajeron bien enfermo, casi muerto. Le dijeron, a Jesús se está acercando. Yo no quiero nada con Jesús. Ve, puedes sanar a tu hijo. Yo estoy contra Jesús, es un falso profeta. Pero cuando vio que su esposa le dijo, tu hijo está muriéndose. Él dijo, como muchos de nosotros, voy a ir con Jesús a ver qué pasa. Este hombre malo odiaba a Jesús, odiaba a los hebreos, los perseguía. Pasó una situación que su hijo se estaba muriendo, un joven se estaba muriendo. Su hijo fue con Jesús. Jesús estaba en un pueblo, este hombre estaba en otro pueblo. Tenía que viajar casi 20 kilómetros. Se fue en su caballo veloz. 20 kilómetros. Llegó donde Jesús. Sí, muchos de nosotros nos falta la compasión de Jesús. Y la compasión de Jesús puede estar en ti solamente a través de la gracia. Cuando tú le das valor a la gracia. Cuando Jesús vio a este hombre, este hombre le dijo, Jesús, mi hijo se está muriendo. Jesús no oró por él. Hermanos, discípulos, vengan. Hagamos guerra espiritual. Vengan, hagamos liberación. No hizo nada de eso. Hoy todo el mundo hace guerra espiritual y liberación y contratan un profeta. Viene el profeta fulano, vamos a que me profetice. Jesús dijo, ve. El oficial del rey llegó a caballo otra vez corriendo. Estoy diciendo mis palabras, pero tú puedes leer en Juan. Lo encontraron sus siervos del general del rey y le dijo, hey, tu hijo ha sanado. Le dio alegría. ¿A qué hora se sanó? A las 7 de la noche. Esa fue la hora que Jesús dijo, ve, tu hijo está sanado. El verso 53 del verso de capítulo 4, el verso 53 dice, creyó él y creyó toda su casa. ¿Ves?
Cuando sucede un milagro en tu casa, no solamente vas a creer tú, ese esposo incrédulo o esa esposa incrédula o esos hijos incrédulos van a creer por el milagro que sucedió, porque odiaba a Jesús y ahora dijo, bueno, Jesús sanó a mi hijo, ahora toda esta casa va a creer en Jesús, y todos creyeron en Jesús. Sí, ahí dice 53, tu hijo vive. ¿Quién creyó? Él y toda su casa. Pero si en mi casa yo no muestro compasión, aleluya. Si en mi casa yo no muestro amor, aquí estoy bien bonito predicando, dándoles esta palabra, pero llegando a mi casa, ya sabe Mike, al chiflido tenía que estar ahí. Hoy, ¿verdad? Cuando él les platica a sus hijas, cuando jugaban en torneos de voleibol, íbamos a Orlando a verlas jugar voleibol, es una inmensidad, mucha gente. Me dice mi esposa, ¿cómo las vas a identificar? Espérate, bien sencillo. Llegaba al terreno y volteaban las niñas. Allá están, míralas. Sí. Entonces, hermano, nosotros tenemos que desarrollar compasión, credulidad en nuestra casa. Porque este hombre tan malo, que odiaba a los hebreos, odiaba a Jesús, vio el poder de Jesús y entró compasión en su corazón. Comenzó a seguir a Jesús, comenzó a creer a Jesús. Amén. Y eso es lo que la compasión tiene. Pero para desarrollar esto necesitamos fe, necesitamos credulidad, porque la gracia ya la tengo. Amén. Dios les bendiga. Gracias. Para otra semana hago la prédica, hoy fue la introducción. Amén. Gracias. Thank you both. You understand?